Los falsificadores no pierden el tiempo, han adquirido gran tecnología y se inventan de todo para fabricar billetes que pasan la prueba. Nuestra periodista Siria Ortiz nos muestra cómo la devaluada moneda venezolana está siendo convertida en dólares. La Policía Nacional, mal favor, me abre la puerta. Se apodaban Los Químicos, una banda que había logrado falsificar dólares usando papel moneda venezolana y haciendo réplicas tan exactas que ni una máquina que emite luz ultravioleta los podría detectar. Si quitamos este de la mitad, pues obviamente vamos a ver unas características muy similares entre los dos extremos. Características que nos pueden hacer cometer un error involuntario y hacerlo pasar por un billete auténtico. Relacionadas con los delitos de tráfico de moneda falsificada, falsificación de moneda nacional o extranjera, concierto para delinquir. Una operación en conjunto realizada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, que lograron desarticular otra banda, la 37, también dedicados a la falsificación de dinero. En Bogotá este dinero circulaba a través de la modalidad de estafa con la suplantación de Fuerzas Armadas. Una persona conocida con el alias de el Sargento González mencionaba que en las Fuerzas Armadas había encontrado una caleta de dólares y necesitaba cambiarlos. Las dos organizaciones hacían circular dinero, una sacando dólares a Ecuador y la otra tratando de estafar y comercializar productos. Inclusive llegaron a comprar felinos con dinero falso. La banda Los Químicos utilizaba esta sofisticada máquina y plantillas, donde lograban imprimir $100.000 semanales. La modalidad de esta organización criminal era someter los billetes de 5 bolívares a un proceso químico, el cual era introducido en este químico para retirar toda la tinta, para finalmente cuando la tinta ya estaba diluida del billete, quedaba totalmente blanco, pasaba a la máquina de impresión, donde con la utilización de planchas electrostáticas se procedía a realizar la impresión de un billete de 20 o de $100 americanos falsificado sobre este. De acuerdo al proceso químico que utilizaban para retirar la tinta, podrían tardar entre 1 a 3 días. Luego procedían a imprimir capa por capa para que las características se asemejaran a un billete auténtico. Samael Salgado, integrante de la banda Los Químicos, era el encargado de la logística y almacenamiento de insumos para la falsificación y adulteración de billetes. Por otro lado estaba Jesús Luna. Era el comercializador de dólares falsos y el enlace con tentáculos criminales en Ecuador. Lo hacían a través de los pasos fronterizos irregulares y los pasos fronterizos regulares. Esto a través de vehículos particulares, a través de vehículos de transporte intermunicipal, que le facilitaba a ellos camuflar este dinero. De hecho, hay un caso de una materialidad que se realizó en una motocicleta que se logró ubicar, en el cual llevaba camuflado aproximadamente $17.000 falsos. Muchos de los dólares eran enviados a Ecuador. ¿Cómo podría afectar desde el punto de vista que movían entre 1 a 2 millones de dólares mensuales? Es básicamente como si en Colombia se falsificara la moneda corriente, o sea, pesos colombianos. Y de nuevo, o sea, es una economía de todas formas relativamente grande, entonces el efecto de estas magnitudes en la economía total puede ser mínimo, pero sí puede ser, digamos, que en una vez en ciudades intermedias o fronterizas, donde probablemente hayan entrado la mayor cantidad de estos dólares, se entregaron en forma muy informal. El intendente Gerardo Ardila, quien es perito en documentología y grafología forense, nos explica si con los procesos químicos, los cuales sometían los billetes, podrían quedar a la perfección. Este papel en blanco, pese a que fue sometido a un lavado químico o a una serie de tratamientos, no pierde del todo sus características de seguridad. Entonces podemos ver, por ejemplo,
que conserva el hilo de seguridad, que conserva las fibrillas, las cuales son colocadas en la superficie del papel de manera aleatoria. Por eso se ven de manera desorganizada, hay unas amarillas, hay unas azules, incluso hay unas rojas. Así como también se ve el papel moneda que es auténtico. ¿Cómo verificar un billete que para una persona del común podría ser real? Entonces, lo primero es verificar a simple vista que cuente con las características de impresión. Lo segundo, todos los billetes de estas denominaciones de dólar cuenta con un sistema de impresión en una tinta ópticamente variable, y es que de acuerdo al grado o a la inclinación en el que se vea, pues van a ver un cambio de tonalidad. Por otro lado estaba la 37, una banda que operaba en la ciudad capitalina. Era liderada por alias El Sargento, quien financiaba, fabricaba y distribuía la moneda falsa, pasándose por un funcionario del ejército. Seguido estaba Luz Calderón, compañera sentimental del sargento, donde hacía el detallado de los billetes. También se encargaba de toda la logística de la 37 y coordinar a Berta, Harold, Rubén y Efraín para reclutar víctimas. Esta estructura criminal denominada la 37 captaba a sus víctimas, uno, en lugares donde hay venta de moneda extranjera, es decir, donde existen varias casas de cambio. Allí ellos miraban qué personas iban a comprar dólares, y ellos les ofrecían obviamente un precio mucho más económico. Esta víctima, propietaria de un criadero de gatos persa, una raza que puede llegar a costar hasta 8 millones de pesos, aproximadamente $1.700, donde tenían negociados varios felinos. Bueno, nosotros le mostramos uno de los gatos que llevábamos para mostrarle, para que viera la calidad de los gatos. Quedamos en que nos iban a comprar 2 gatos para criar y que por el costo no había ningún problema, que ellos se encargaban de pagar lo que fuera necesario. En la economía en general puede no tener grandes efectos. Para una persona o algunas personas estos montos pueden ser significativos y pueden llevarlos a la quiebra. Observen al hombre de azul. Fue víctima de esta banda. Al cabo de unos minutos llega Berta, quien lo lleva a una cafetería para encontrarse con alias El Sargento. Una vez llega el sargento, le muestran los billetes para que verifique que son auténticos. Seguido salen hacia el carro para contar el dinero y hacer el negocio. La persona que adquiera, elabore o tenga elementos de destinación para falsificar moneda, bien sea nacional o extranjera, puede estar inmersa en el delito de falsificación y porte y tráfico de moneda, un delito que comporta una sanción entre 48 meses de prisión hasta los 108. Después de 6 meses de investigación, estas personas fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades competentes. De falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, estafa, hurto y hurto calificado agravado. En medio de estos operativos lograron incautar varias cosas, entre esas 11 kilos de marihuana prensada, $2.950 auténticos, 8.981.000 pesos en efectivo, más de $537.000 falsos en diferentes denominaciones y 2.970 monedas de $1 falsas. Si vamos a hacer transacciones de moneda extranjera, hagámoslo a través de nuestros bancos certificados, a través de las casas de cambio reconocidas y certificadas, para que no seamos víctimas de estafa.